Hola iglesia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y estoy súper contento de poder conectar con ustedes este fin de semana. Seguimos con la serie Tiempo de Cambiar, Tiempo de Cambiar. Y antes de entrar de lleno en el mensaje de esta semana, permítanme recordarles lo que hemos visto hasta ahora. Primero, la primera semana vimos que verdaderos cambios no se logran gracias a nuestra fuerza de voluntad, sino gracias a la fuerza de su gracia. La gracia de Dios nos cambia de adentro hacia afuera. La gracia de Dios no nos exonera del cambio, nos empodera para el cambio. La segunda semana vimos que verdaderos cambios no empiezan en mi forma de actuar, sino en mi forma de pensar. Porque no actuamos de la manera que queremos, actuamos de la manera que pensamos. Actuamos de la manera que pensamos. ¿Y cómo renovamos? ¿Cómo cambiamos nuestra forma de pensar reemplazando la mentira del enemigo por la verdad de Dios? Y la semana pasada vimos que verdaderos cambios no son el resultado de eventos, sino son el resultado de hábitos. Son el resultado de hábitos. Si quiero cambiar mi vida, debo cambiar mis hábitos, debo cambiar mis hábitos. Y si quiero cambiar mis hábitos, debo empezar un hábito a la vez. Un hábito a la vez. Así que ahora sí, acompáñenme al texto de inicio de este mensaje. Está en el libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23. 13, 23 dice así: ¿acaso pueden los etíopes cambiar de piel o los leopardos cambiar sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien. Todos digan el bien. No puedes hacer el bien si estás habituado a hacer el mal. Miren qué interesante. Jeremías dice, tú no puedes empezar a hacer el bien si tienes el hábito de hacer lo malo. Si estás habituado a hacer lo malo. Por lo tanto, no podemos experimentar verdaderos cambios si seguimos practicando malos hábitos. La semana pasada hablamos de cómo iniciar los buenos hábitos, pero es imposible hacer lo bueno, tener un cambio verdadero si no paro de hacer los malos hábitos, los malos hábitos. ¿Y por qué es importante esto? Porque como también vimos la semana pasada, un hábito hace una diferencia gigante en tu vida, para bien o para mal. Tenemos el ejemplo de Daniel, que tenía el hábito de orar 3 veces al día y eso le trajo grandes beneficios. Pero también tenemos el ejemplo de Sansón, que tenía el hábito de acostarse con mujeres que no eran sus esposas. ¿Qué pasó? Todos conocemos la historia de Sansón y cómo terminó. Le pasó factura sus malos hábitos. Y estamos hablando de un hábito. Un hábito puede hacer toda la diferencia de tu vida. Un hábito pesa en tu vida porque pequeños hábitos pueden hacer grandes diferencias. Pequeños hábitos pueden hacer grandes diferencias. Bueno, para ayudarte a romper con esos malos hábitos que te pueden pasar factura en tu vida, primero te tengo que enseñar cuál es el ciclo de los hábitos, cómo se forman los hábitos. Así que síganme, por favor. Primero, si estás tomando nota, primero, el estímulo. Todos digan el estímulo. El estímulo es el disparador, el detonador de tus hábitos. Es algo que tú ves, es algo que tú escuchas, es algo que tú sientes, es algo que tú hueles, es algo que tú percibes que fomenta el hábito que tú tienes.
que estimula el hábito que tienes. Segundo, el deseo. Primero el estímulo. Luego del estímulo viene el deseo. Una vez que tengo el estímulo, ese estímulo produce en mí un deseo por ese, ese resultado que quiero tener, eso que quiero alcanzar. El deseo siempre te va a motivar a actuar. Por eso el siguiente paso es la respuesta. Viene el estímulo, luego viene el deseo y ese deseo genera una respuesta, que ya es la acción, es buscar, es perseguir ese resultado que deseo. Y finalmente viene la recompensa. La recompensa es el premio por obtener el resultado. Es el premio por obtener el resultado. Ahora, este ciclo de los hábitos se va reforzando, se va reforzando. Yo tengo el estímulo produce un deseo, el deseo produce una respuesta, la respuesta produce una recompensa y la recompensa estimula nuevamente el estímulo nuevamente. Entonces ahí se va formando el ciclo, así se va formando el hábito. Bueno, quiero darles un ejemplo para aterrizar esto. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando pasaba la carretilla de helados por su barrio. Ustedes no veían la carretilla de helados. ¿Qué es lo que escuchaban? La corneta celestial del heladero, ¿verdad? Y cuando ustedes escuchaban esa corneta, había un estímulo. La corneta o el sonido de la corneta era era el estímulo. Ese estímulo que producía en ti, producía un deseo, producía un deseo, producía un antojo. Y ese deseo que producía una respuesta. Salías corriendo de tu casa a buscar al heladero. Yo recuerdo, hay veces había uno que correr detrás del heladero porque ya se había pasado el heladero. Pero como tenías un deseo, estabas dispuesto a corretear a ese heladero y finalmente la recompensa. Obtenías el resultado, obtenías tu frío rico, tu bebé, tu helado. Y eso empezaba a generar un hábito. ¿Qué hábito? Que cada vez que escuchabas el sonido de esa corneta, eso empezaba a ti producir un deseo y bueno, ya hemos hablado del ciclo. Pero aunque este es un ejemplo bastante inofensivo, también lo puedes aplicar a cosas como, yo recuerdo que cuando mis amigos iban a salir de fiesta y consumir vicios, alcohol, drogas, pasaban por la cuadra y hacían un silbido. Y yo sabía que ese silbido significaba fiesta, rumba, alcohol y drogas. Ese era el estímulo. El estímulo producía un deseo. El deseo producía una respuesta. Y la respuesta producía una recompensa. Interesante. ¿Cómo rompes el mal hábito? ¿Cómo rompes ese ciclo? ¿Cómo rompes ese ciclo? Si quieres romper ese ciclo, tienes que ir al origen, tienes que ir al génesis, tienes que ir a la raíz. Mucha gente ataca el comportamiento, pero se olvida de la importancia del estímulo. Si tú quieres cambiar tus hábitos y romper malos ciclos, tienes que quitar, tienes que eliminar el estímulo. Así que lo primero, si estás tomando nota, ¿cómo rompes el mal hábito? El ciclo de un mal hábito elimina el estímulo. Si tú quieres romper un mal hábito, debes eliminar los factores que estimulan ese mal hábito. Voy a volver a decirlo. Si tú quieres romper un mal hábito, tienes que eliminar los factores
que estimulan ese mal hábito. Proverbios 7:8 dice, no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Dile a la persona que está a tu lado, aléjate. Aléjate del, aléjate del, aléjate del mal. Aléjate de los factores que estimulan tus malos hábitos. Aléjate de aquello que está estimulando tu mal hábito. Y hay 4 factores, todos digan 4. ¿Cuántos factores hay? Hay 4 factores que promueven o estimulan los malos hábitos. Primer factor, si estás tomando nota, primer factor, esto es súper importante, esto es súper importante que no solamente se quede en tu mente, anota estos factores. Primero, factor lugar. Factor lugar. Hay ciertos lugares que muchas veces promueven malos hábitos. Por ejemplo, si tú tienes un problema con el alcohol, un bar va a ser un lugar que va a promover, que va a estimular el consumo de alcohol. Si tú tienes un problema con el juego, un casino va a ser un lugar que va a promover, que va a estimular ese vicio, ese mal hábito del juego. Si tú tienes un problema con las deudas, un centro comercial va a ser un lugar que va a estimular el gasto, el consumo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué debes hacer? Mantente lejos de esos lugares. Tú sabes cuál es el mal hábito que tienes que dejar. Por lo tanto, mantente lejos. Si quieres bajar de peso, mantente lejos de esa heladería. Si quieres dejar el trago, mantente lejos de ese bar. Si quieres dejar el juego, mantente lejos de ese casino, de ese bingo. ¿Por qué? Porque ese lugar estimula tu mal hábito. Si eliminas el estímulo, eliminas ese gatillo, ese detonador que te impulsa, que te inclina a cometer ese mal hábito. ¿Cuántos me están siguiendo? Segundo, factor tiempo. Hay ciertos momentos durante el día que muchas veces promueven los malos hábitos. Por ejemplo, si tú tienes un problema con la pornografía, lo normal es que no veas pornografía a la hora del devocional, ni a la hora que tomas desayuno con tus hijos. Lo más probable es que lo hagas en la noche cuando nadie te está viendo. Entonces tú tienes que saber cuándo eres vulnerable, cuándo eres débil y evadir esos momentos. Porque hay momentos, hay tiempos donde uno es más vulnerable, donde uno tiene esa inclinación. Por ejemplo, la Biblia dice que el rey David, cuando debía salir a la guerra, se quedó en su casa. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y eso casi le cuesta a David no solo el reino, sino su propia vida. Porque él no supo poner límites y no supo guardar su vida, alejándose de aquellas cosas que podían estimularlo. Seguramente él ya sabía que por esa ventana había una mujer al otro lado que todas las mañanas se bañaba y no en ropebaño. Entonces, en vez de cerrar la ventana y alejarse, él se expuso y lamentablemente conocemos result- los resultados. Tercer factor, el estado de ánimo. El estado de ánimo. Primer factor es el factor lugar. Segundo factor, el factor tiempo. Tercer factor, el factor ánimo. Algunos estados de ánimo muchas veces promueven los malos hábitos. Aquí les voy a dar algunos de los factores más conocidos que promueven malos hábitos. Primero, el hambre. Una persona con hambre es más vulnerable a romper buenos hábitos y adoptar malos hábitos. Recuerden que Esaú
cambió su progenitura, su bendición, un día que tuvo hambre. Muchos hombres, cuando tienen hambre, se vuelven más violentos, se vuelven más iracundos, se vuelven menos pacientes, porque el hambre es un factor en nuestra vida. Segundo ejemplo, la ira. Por ejemplo, Moisés mató a un egipcio un día que tuvo ira. Y si tú no puedes controlar la ira, vas a tener un problema. Va a ser un factor que va a aumentar, que va a exponerte a cultivar malos hábitos. La soledad es otro estado de ánimo que es peligroso. Recuerden, el gran profeta Elías, en un momento de soledad, quiso matarse o quiso que Dios se lo lleve. Entonces, la soledad es una mala compañera a la hora de crear buenos hábitos y de derrotar o romper malos hábitos. El cansancio. Muchas personas cuando están cansadas son más vulnerables. Entonces, estos factores tú tienes que tratar de evitarlos o minimizarlos en tu vida porque van a hacer que tengas más propensión a los malos hábitos y va a ser más difícil que puedas crear buenos hábitos. Último, factor personas. Y esto ya lo tocamos brevemente la semana pasada. Hay personas que van a fomentar los malos hábitos y hay personas que van a fomentar buenos hábitos. Estudios han comprobado que tú tienes una inclinación a tener los hábitos de las personas que te rodean. Si las personas que te rodean tienen el hábito de orar, seguramente tú vas a orar. Si las personas que te rodean tienen el... Por eso está tan importante esto, hacerlo desde casa, en la familia. Si los padres tienen el hábito de la oración, de la lectura de la palabra, del devocional, de congregar, lo más probable es que los hijos sigan esos hábitos. Porque las personas que están a nuestro alrededor influyen. Cuando tú sales de tu casa, ¿quiénes influyen? Tus amigos, la gente que trabaja contigo, la gente que estudia contigo. Y tú tienes que tener cuidado de cuáles son las personas que te están rodeando, porque las personas que te rodean, tus amistades, tus relaciones, influyen directamente en tus hábitos. Amén. La semana pasada vimos lo que dice Proverbios: camina con sabios y serás sabio. Tú te conviertes en las personas con las que te relacionas. Esto es algo clave a la hora de romper con los malos hábitos. Muchas veces para romper con malos hábitos tienes que dejar relaciones, amistades, personas que te frecuentan. Segundo, segundo principio. Primero, si tú quieres cambiar, romper con los malos hábitos, lo primero es elimina el estímulo. El estímulo es lo primero en ese ciclo de los malos hábitos. ¿Ok? Así que vamos a ir a la raíz y vamos a eliminar el estímulo. Pero lo segundo es cambia tu perspectiva. Cambia tu perspectiva. Lo segundo es cambia tu perspectiva. Colosenses 3:2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si tú quieres cambiar malos hábitos, tienes que cambiar tu perspectiva. No podemos cambiar o romper malos hábitos si tenemos una perspectiva carnal, terrenal. Es imposible, es imposible. Ahora, la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué? Todos digan ¿por qué? ¿Por qué es fácil formar un mal hábito? ¿Y por qué es tan difícil formar un buen hábito? Anoten la respuesta. Porque un mal hábito te da la recompensa en en el presente y el sacrificio lo tienes que pagar en el futuro. Un mal hábito te da la recompensa en el presente
y el sacrificio lo tienes que pagar en el futuro. Un buen hábito, el sacrificio lo tienes que hacer en el presente y la recompensa va a venir en el futuro. Por ejemplo, la droga. Yo tengo la droga y inmediatamente siento los efectos y la recompensa, el premio, la satisfacción la tengo en el momento. El sacrificio lo voy a ver después. Pero la disciplina de hacer un ejercicio o de tener una buena alimentación, ese buen hábito, el sacrificio lo tienes que hacer ahora. Ir al gimnasio tienes que hacerlo ahora. Empezar a comer comida saludable lo tienes que hacer ahora. Pero ¿cuándo vas a ver la recompensa? No la vas a ver ahora. Toma un tiempo. Toma un tiempo. Pero esto sí deben estar ustedes seguros. Un mal hábito, tarde o temprano te va a pasar factura. Un buen hábito, tarde o temprano te va a dar una recompensa. Vale la pena cultivar buenos hábitos. Vale la pena cultivar buenos hábitos. Cuando tú tienes una perspectiva correcta de la vida, te das cuenta que no vale la pena sacrificar tu futuro por por un placer presente. Cuando yo tengo una perspectiva no cortoplacista, no del momento, no del ahora, sino tengo una visión y una perspectiva a futuro, una visión y una perspectiva celestial, yo entiendo, no vale la pena sacrificar mi vida, mi familia, mi futuro por un placer presente. No vale la pena, no vale la pena. Sino por el contrario, vale la pena que hacer sacrificios en el presente por las recompensas del futuro. Y obviamente eso es lo que les estoy predicando, es completamente diferente a lo que te va a vender el mundo, a lo que te va a vender la televisión, inclusive las promociones de los bancos o las tarjetas de crédito, es compra ahora y pague después. ¿Qué te está diciendo en otras palabras? Ten la recompensa ahora. El sacrificio lo vas a tener que hacer después. Lo que no te dicen es que el sacrificio viene con intereses, con moras. Pero por eso hay que cambiar nuestra perspectiva, porque si yo sigo la línea del mundo, la corriente del mundo es compra ahora, paga después. Viaja ahora, paga después. Pero esa no es la perspectiva de Dios y esa no es la perspectiva si tú quieres tener buenos hábitos. Y finalmente, interrumpe la acción. Interrumpe la acción. Dice Santiago 1:21, dice, así que quiten de su vida todo lo malo. ¿Qué hay que quitar de nuestra vida? Algunas cosas, todo lo que sea, todo lo que sea, todo lo que sea malo. Y creo que está bien claro, acá no hay mucha revelación o interpretación. Santiago lo dice claramente, si hay algo malo en tu vida hay que quitarlo. Bueno, te cuento algo, eso incluye los malos hábitos. Eso incluye los malos hábitos. Porque es imposible tener una vida positiva con hábitos negativos. Escribe esto. Los hábitos que tienes hoy determinan en quién te convertirás mañana. Los hábitos que tienes hoy. Tú eres hoy la suma de todos tus hábitos. Tú eres hoy la suma de todos tus hábitos. Por lo tanto, pídele al Espíritu Santo para que te ayude a interrumpir esa acción. Porque ya quitamos el estímulo, pero el estímulo produce un deseo y ese deseo produce una acción. Cuando tú quitas el estímulo, va a ser más fácil que puedas interrumpir la acción. Voy a volver a decirlo. Deseos no podemos quitar, ¿sí me entiendes? Deseos no podemos quitar, pero lo que sí podemos quitar es el estímulo. Por eso no les estoy diciendo quiten el deseo, sino quiten el estímulo. Si tú quitas el estímulo, vas a tener menor deseo. ¿Ok? Pero el deseo siempre va a estar ahí y el deseo te va a querer mover a una acción, a una respuesta. Por eso
no solamente vas a quitar el estímulo, sino que también vas a interrumpir la acción. Vas a interrumpir la acción. Pero pastor, hace años que yo lo estoy tratando de hacer, pero ahora lo vas a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Es Isaías 40:29 dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. El Espíritu Santo nos ayuda si nos sentimos cansados o estamos débiles. Yo recuerdo que por años estuve metido en vicios, drogas, alcohol y muchas otras cosas de las cuales no me siento orgulloso. Pero no fue en mis fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo que pude romper con esos malos hábitos, con esos malos hábitos. Cuando te falta la fuerza de voluntad, puedes tener la fuerza del Espíritu Santo. Cuando te falta la fuerza de voluntad, tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Él nos fortalece, Él nos ayuda, Él nos levanta, Él nos ayuda a interrumpir esos malos hábitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos van a romper con esos malos hábitos? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a eliminar, ¿qué cosa? El estímulo, porque todo empieza ahí. Pero no solo vamos a cambiar el estímulo o vamos a eliminar el estímulo, vamos a cambiar nuestra perspectiva. Vamos a cambiar nuestra perspectiva. No voy a tener un pensamiento o una perspectiva o una visión cortoplacista del hoy, de la satisfacción de hoy, del placer de hoy, porque ya sabemos que malos hábitos son fáciles de desarrollar porque compras hoy y pagas mañana. Vamos a cambiar y vamos a entender que los sacrificios de hoy valen la pena porque nos van a dar las victorias y las recompensas de mañana. Y finalmente vamos a interrumpir esa acción. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la ayuda del Espíritu Santo. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu, dice el Señor. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Así que vamos a empezar por el final y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esta tarea de romper con los malos hábitos. Señor, te doy gracias por el mensaje de hoy y por esta serie Tiempo de Cambiar. Tenemos el deseo, Señor, de cambiar nuestras vidas. Queremos agradarte, pero necesitamos la ayuda, la fortaleza, el consuelo y la dirección del Espíritu Santo. No podemos en nuestras fuerzas. Reconocemos que somos débiles en nuestra carne, pero tú nos fortaleces con tu Espíritu. Hoy ayúdanos a quitar los estímulos que nos inclinan, que nos incitan a tener estos malos hábitos, Señor. Y ayúdanos a tener una perspectiva celestial y no terrenal, una perspectiva de reino y no una perspectiva carnal, una perspectiva de futuro y no solo de presente. Ayúdanos también, Señor, a interrumpir con esas acciones, con esos malos hábitos. Ayúdanos a cortar con esos malos hábitos. Danos el poder para hacerlo, Señor. Sabemos que solos no podemos, pero todo lo podemos cuando tú nos fortaleces. Espíritu Santo, haz tu obra en cada uno de nosotros. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga y Dios los guarde.